Muy buenas noches, mi nombre es Glenny Ramón, soy médico fisiatra. El día de hoy conversaremos sobre el dolor crónico y su relación con el estilo de vida y nutrición. Me voy a apoyar en un caso clínico, presentaremos el caso, haremos un diagnóstico clínico, les compartiré la fisiopatología desde el punto de vista funcional, el abordaje terapéutico que incluye el manejo del cuadro neuromuscular, la suplementación y pautas higiénico-dietéticas y al final algunas recomendaciones. Conozcamos a nuestro paciente. Es un paciente empresario, tiene su propia fábrica de plásticos, tiene 75 años, procede de La Molina, nace en La Oroya, Sierra de Perú. Trabajó desde niño reciclando plásticos y en diversos trabajos. Él se refiere a sí mismo como un niño que vivió en extrema pobreza. Hace 3 meses, él viene a la consulta por este dolor. No viene por los demás dolores que tiene, pero hoy les voy a comentar les a, a mencionar todas las molestias que el paciente tiene al final. Hace 3 meses tiene dolor en epigastrio, según la escala Ganola visual, de 4 a 5 sobre 10, irradiado a espalda, con sudoración y palpitaciones, en promedio después de 2 horas de comidas principalmente. Lo calmaba con reposo y tomando alprazolam 1 miligramo. Además, refiere que se acentúa la flatulencia, mala digestión y se agrega inapetencia. Él refiere que tenía mucho estrés laboral. Hace 8 días se exacerba estas molestias por un problema familiar. Su esposa se enferma súbitamente, agregándose sensación de desmayo y muerte, llegando a la escala visual, escala análoga visual de 10 sobre 10, principalmente a media mañana, a media tarde, o sea, en los mismos horarios. Bajó 10 kilos en 3 meses aproximadamente y según refiere en los exámenes de laboratorio no había sangrado ni anemia cuando se va a la clínica donde lo atienden normalmente. Los médicos catalogan como una crisis de ansiedad, dado el contexto en el cual había pasado este problema, y neuropatía diabética. Le indican mayor dosis de alprazolam, esta vez 2 miligramos mañana y noche, y 1 miligramo condicional, lírica, 75 miligramos mañana y noche. Él desde ya conoce estos medicamentos, desde hace unos 5 años ya toma la mitad de la dosis normalmente. Hace 40 años tiene un diagnóstico de gastritis, se automedica regularmente con ranitidina o omeprazol. En el 2022 sufre de úlcera péptica y esofágica sangrante con Helicobacter pylori tratada con ranitidina y omeprazol, además de antibiótico por 3 meses. La flatulencia y llenura son características, son molestias que él tiene de manera permanente y desde este episodio de sangrado hace 2 años refiere heces marrón oscuras con mal olor. Eso fue, lo que les menciono fue la molestia principal. Él viene por ese tema. Pero él además tiene otras molestias, otros problemas. Él refiere que hace 5 años comienza a tener dolor tipo ardor y adormecimiento en manos y empieza hasta muslo. Dolor en rodillas y hombros cuando empieza a movilizarlos. Ha ido progresando esas molestias a pesar de los tratamientos y por la misma época le diagnostican hipertensión arterial, justamente cuando va a evaluarse por estos dolores, diagnostican que tiene hipertensión arterial y los médicos le refieren que la progresión de la diabetes mellitus que él sufre, que es consecuencia de la neuropatía diabética. Dentro de los antecedentes importantes, él tiene gastritis, 40 años, con tratamiento irregular, con antiácidos, omeprazol, ranitidina, tomaba hasta calmar las molestias. Hace 2 años la úlcera péptica y la úlcera esofágica. Diabético, 30 años, tomó metformina y glibencamidas. Hace 2 años Jardiance, 10 miligramos. Aún así su glicemia en muchas ocasiones subía por encima de los 180. Jardiance es un medicamento que aumenta la excreción de azúcar por el riñón y por lo que revisé, normalmente debería usarse con la metformina, pero él lo estaba tomando solamente como medicamento único para su diabetes. Además, él tiene un cuadro de ansiedad, depresión e insomnio sin tratar por casi 20 años. Desde hace 5 años, él toma
alprazolam 2 miligramos por noche para dormir y 1 miligramo condicional a cualquier crisis de ansiedad que tenga. Y bueno, hasta hace 8 días le aumentan la dosis, prácticamente le duplican la dosis. Hipertensión hace 5 años, tomó el Enalapril, losartán, actualmente toma Micardis 80 miligramos y su presión normalmente para entre 140, 180 o 90, 100. Le diagnosticaron también neuropatía diabética hace 5 años, tomó gabapentina 2 a 3 veces al día, no fue constante porque no veía mejoras. Y hace 1 año usa lírica, esta vez sí lo usa de manera constante, de 1 a 2 veces al día. Sufre de estreñimiento crónico y se refiere a sí mismo como una persona estreñida desde niño. Alcoholismo, hasta hace 30 años tomaba licor, incluso hasta perder el sentido 2 veces por semana y tenía sobrepeso. Él pierde peso justamente cuando le diagnostican diabetes. O sea, él se da cuenta que está perdiendo peso, va a la consulta médica porque está perdiendo peso y le diagnostican diabetes. Eso fue hace unos 30 años. Se refiere también que él ha tenido una mala alimentación, mucho trabajo, pobreza de niño. Desde hace 50 años él comenzó a trabajar en el rubro de plásticos. Primero empezó con el reciclaje y niega otras enfermedades. Dentro de las funciones biológicas, el apetito y la digestión refiere dispepsia, dolor, náuseas, eructos, flatulencia desde hace más de 3 años. Inapetencia hace unos 3 meses, agravada hace unos 15 días más o menos. No tolera el dulce, no tolera el dulce, toma menos de 1 litro de agua. La alimentación, cuando le hago las preguntas sobre cómo es la alimentación, yo le pregunto más o menos qué es lo que come, desayuno, almuerzo y cena, qué es lo que come media mañana, media tarde. Principalmente su comida es a base de carbohidratos, entre carbohidratos saludables y también los refinados. Usa como snack unas galletas integrales, eh, supuestamente porque le son más saludables para él. En conclusión, su alimentación es una alimentación baja en fibra, baja en proteínas, no usa grasas saludables, es rica en carbohidratos en general. Usa muchos productos light. Heces es marrón oscura, se refiere que tiene la forma de una oruga, es bastante difícil de evacuar. Eh, el color de las heces son desde hace 2 años, desde que tuvo el episodio de sangrado. Dice que desde ahí el color de las heces nunca volvió a ser normal. Y evacúa cada 3 días. Dentro de la orina es amarilla, espumosa, desde hace más de 5 años y también tiene nicturia, también desde hace casi 5 años. Esto es un dato importante. El sueño refiere insomnio, también es muy importante eso. Insomnio, primero dificultad para empezar el sueño, también tiene varias veces que se despierta para orinar, por los calambres y luego al amanecer está cansado. En la parte locomotor, en el tema de movimientos, él refiere calambres en piernas bilateral, dolor en extremidades, ardor en manos y pies, adormecimientos hasta muslos, pero aún así es independiente. Él se moviliza solo, hace sus cosas solo. En ese sentido es bastante independiente. En la parte cognitivo-emocional, él se refiere a sí mismo, que a veces le cuesta concentrarse, tiene muchos pensamientos tristes. Cuando tiene esos pensamientos tristes le genera una sensación de ansiedad, de desesperación y le cuesta concentrarse, tiene como una nula mental y se olvida constantemente de las cosas. Energía, él se refiere también así como un hombre cansado, con fatiga, no hace ejercicios, es sedentario, no tiene exposición al sol. A diferencia, él justo como comentario de niño, a pesar de todas sus circunstancias, él era un niño que jugaba mucho en el campo, pero ahora no, ¿no? Es una persona que más para una oficina. En el examen físico se le ve a un paciente adelgazado, está pesando 59 kilos, talla 1,66 m. Yo en mi consulta he agregado medir la grasa corporal a través de un aparato de la marca Omron, que es como una bioimpedancia para medir el IMC, el índice de masa corporal y la grasa corporal.
Un varón idealmente debería ser, por la edad del señor, hasta 25%, 28% el porcentaje de grasa esperado. Pero en él tenemos un 41% de grasa corporal. Eso a mí me indica que tiene una predisposición a ser una persona proinflamada o inflamada, ¿sí? O que podría tener grasa visceral aumentada. La presión arterial, 160/90, y la frecuencia cardíaca son latidos fuertes, rítmicos, en 60 más o menos por segundo, 59, 60. En ese momento era un paciente delgado, con la facies triste, piel pálida, seca, la piel estaba seca y escamosa en la raíz de cejas y cabello, la lengua depapilada y roja, eh, las mucosas estaban secas, tenía una queilosis en el lado izquierdo, sí, en el lado izquierdo. En la marcha, marchaba con amplia base de sustentación, tenía una cifosis dorsal, tiene una cifosis dorsal estructurada, la velocidad es lenta, simétrica, y tiene dificultad para caminar en punta de pies y talón y en línea recta. Dentro de la movilidad activa hay dolor, en especial en miembros inferiores, sobre todo en tobillos. La, la movilidad pasiva tiene limitación por dolor en todas las articulaciones y de una disminución leve en rangos articulares. Dentro de los reflejos están disminuidos en miembros inferiores levemente y se nota una hipertonía por rigidez, ¿sí? No hay espasticidad, es por rigidez, y también predominio en miembros inferiores en tobillos. Romberg, normalmente yo evalúo, pero esa vez no lo evalué. El abdomen, dentro de acá hice un examen en el abdomen, es un abdomen excavado, el paciente estaba bastante delgado. A la palpación superficial y profunda hay dolor, a predominio de epigastrio y hipocondrios. En sí, todo el abdomen estaba doloroso, pero había más dolor en epigastrio y en hipocondrios. Hay rigidez en pared, se siente un abdomen tenso, no hay signos peritoneales, no hay Bloomberg, y cuando le hago una evaluación a nivel de las costillas, en el borde costal, hay una sensibilidad especial en el borde costal y en la apófisis sifoides. Y se palpan bandas dolorosas en rectos superiores. Bueno, de hecho que también el flanco derecho se nota que el colon está ocupado. Y sí, logro palpar banditas dolorosas en recto, sobre todo en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. En el examen regional le hago pinzado rodado y es positivo en la zona dorsolumbar, en la zona de piernas, en especial en los gemelos, en el antebrazo y en zona de hipocondrios y epigastrio. Puntos dolorosos, la verdad todo el cuerpo le dolía al señor, pero había puntos dolorosos importantes, tal vez con mayor sensibilidad, en la zona de los trapecios, superior, en los medios, en el inferior, en los infraespinosos, en los paravertebrales, en el cuadrado lumbar, dorsal ancho, en los rectos abdominales, en los pectorales y en los gemelos. La sensibilidad axial, o sea, al momento de evaluar la columna, había una sensibilidad especial desde de 1 a de 10, pero en especial en de 7, de 9. Ahí se notaba un dolor mucho más intenso. También en la zona lumbar, del E1 al E4, y había sensibilidad, ¿no?, en las crestas y trocante bilateral. Al evaluar dolor, se evaluó hiperalgesia y alodinia en pies, piernas y manos. No había vellos en las 4 extremidades, más o menos así era el dermatoma. Normalmente mis pacientes dibujan su propio dolor, pero lo vi al paciente tan decaído que, bueno, esta vez yo le dije, ¿dónde te le duele? Y comencé a pintar, ¿no? Y él me señalaba. En todos los dolores le ponía 10/10. O sea, él no vino por estos dolores, él vino por el dolor principalmente en el punto 2. Que él refería, ¿no?, como un dolor con palpitaciones, con sensación de desmayo cuando se daba esa crisis de dolor y se irradiaba hacia la espalda, como un dolor visceral.
Entonces, en la cartilla, principalmente él tiene disestesias de tipo ardor, en el abdomen refiere el de tipo ardor y presión, y en las piernas, hiperalgesia y disestesia, ¿no? Entonces, eso es lo que encontré. Este es un poquito del examen axial. Esto ya es después cuando pensé en resumir el caso. Ahí le hice la grabación. De 5, igual, de 6, ahí es más, ¿no? En de 6, de De 7. 7, más. De 8, de 9, de 10, menos. De 1, de 2, de 3, acá sí, ¿no? De 3, de 4, de 2, de 5, de 3. Voy a pausar esto. Igual, Ahí está. aquí, en de 3. En ambos lados tiene dolor 4, a la evaluación y esa sensibilidad especial en de 6, de 7, de 9. Entonces, con todo este cuadro hicimos un diagnóstico sindrómico, un síndrome neurológico doloroso por la sensibilización espinal cementaria, un cuadro de polineuropatía diabética. Me parecía que había un compromiso autonómico. También podía ser un dolor nociceptivo visceral agudo o reagudizado. Y por todo el examen, ahorita les voy a comentar un poquito más, seguro que ustedes también manejan eso, un cuadro de sensibilización central. El síndrome metabólico. El paciente tiene diabetes, con polineuropatía. También pensé en descartar hipoglicemia, porque no voy a hacer que sea un cuadro de hipoglicemia, esa reacción vagal que tenía. Hipertensión arterial, también dentro del cuadro metabólico tenemos el sedentarismo con fatiga crónica, por fatiga crónica, y un síndrome consultivo, ¿no? El paciente se ve sarcopénico. Hay un síndrome de mala absorción por el estado general del paciente, por la quilosis, la glositis, el tipo de piel, posiblemente por la gastroenteropatía diabética. Pensé también en una pancreatitis crónica, también por el tipo de dolor que tenía, y de hecho que había un grado de déficit nutricional. Y el cuadro de síndrome ansioso depresivo. Este es el diagnóstico sindrómico con el cual empezamos a trabajar, pero les voy a comentar acá el diagnóstico sindrómico funcional. Esto es a base de la lectura del libro del doctor Legnarro, que es un premio Nobel de Medicina. Él descubrió la molécula del óxido nítrico y sus precursores. Y bueno, gracias a él ha escrito varios libros, da varias disertaciones, conferencias. Tuve la oportunidad de estar en varias de ellas. Y comprando uno de sus libros, me encantó el enfoque que él da, porque una de las cosas que nosotros vemos siempre es dolor, una persona con varias molestias, nunca es dolor único, sino que tiene todo un bagaje de problemas de salud, sobre todo en el dolor crónico. Entonces, él refiere que hay 3 síndromes secundarios y un síndrome principal. El síndrome principal, el síndrome de déficit nutricional. Y los 3 síndromes secundarios, el síndrome sedentario inflamatorio, y donde se podría agrupar la disfunción neuroendotelial, donde la base bioquímica, mejor dicho, es la disfunción neuroendotelial, y ahí se puede agrupar el sobrepeso, la diabetes, la gastritis y úlcera, la neuropatía diabética, la sensibilización espinal y la sensibilización central. Todos estos cuadros entran de este síndrome sedentario inflamatorio. Y el segundo cuadro es el síndrome, o la segunda disfunción es el síndrome de desequilibrio por estrés. Ahí hay una disfunción neuroquímica, que en la verdad ambos comparten también, pero él lo califica así, donde hay una disfunción neuroquímica.
El paciente tiene ansiedad, depresión, insomnio, sensibilización central. Es más, él refiere que se empieza con ansiedad, luego le sigue la depresión, luego el insomnio, y ahí empieza un círculo vicioso. Y sensibilización central, ¿no? Por ende. Bien, hay un tercer síndrome, no lo he colocado acá porque me parece que esos son los que más predominan, que es el síndrome de disfunción ósea. Ahí el doctor Luignarro cataloga a los casos de osteoartrosis, osteoartritis principalmente, por afectación del tejido conectivo. Pero nosotros también vemos eso. Entonces no lo puse acá porque, bueno, prácticamente esto engloba gran parte del problema, pero así está en su libro, ¿no? Que hay tres disfunciones. Entonces el doctor Luignarro refiere pues que al final todas estas molestias, el tema de la sensibilización, la polineuropatía, la diabetes, la hipertensión, la fatiga, el insomnio, todos esos son síntomas que no deberían ser consideradas como enfermedades separadas, aisladas. Son síntomas que deberían agregarse o trabajarse como un síndrome. Entonces, más o menos la idea es esto, de que dentro de nuestro organismo tenemos nuestra unidad estructural, entre comillas, es la célula, ¿sí? Pero nuestra unidad energética es la mitocondria. Y hay una comunicación, prácticamente, digamos que la mitocondria es la que al final, al comunicarse con el núcleo, con el resto de organelas, con la célula, es la que comanda mucha de la bioquímica de la célula, ¿sí? La energía, la bioquímica, la regulación de la replicación de ADN y ARN. Entonces, se refiere que todos estos síntomas se inician en disfunciones. Y si lo vemos por estructuras, todo empieza desde una disfunción mitocondrial, ¿sí? Desde una disfunción mitocondrial hay una falla en la función de la mitocondria, ya sea por factores externos o factores internos o también factores genéticos también. Y prácticamente todas las enfermedades se podrían explicar bajo esa premisa, una disfunción mitocondrial. La fibromialgia, la diabetes, el cáncer, o sea, hay una disfunción mitocondrial. Les voy a explicar de manera general algunos puntos de este tema tan interesante. Al haber una disfunción mitocondrial, si la célula no muere por esta misma disfunción, hay una disfunción celular. Esta disfunción celular provoca la disfunción de un órgano, de un tejido, y posteriormente disfunción de un sistema y luego disfunción de varios sistemas. Esto genera síntomas. Cada uno va generando síntomas que se van sumando. Y lo que vemos al final serían los síndromes, ¿sí? Ese es como un preámbulo a la fisiopatología. Este es un cuadro del maestro Dr. Romero. Yo lo encontré hace algunos años, una publicación que él hacía de consecuencias clínicas de la estimulación sensorial persistente. Y lo vuelvo a ver en un libro que tiene con el doctor Nakasato. Y me encantó porque el doctor Romero menciona, ¿no? Menciona que todos estos factores cronificantes, perpetuantes, que podrían intensificar o iniciar una sensibilización espinal segmentaria, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de sueño y fatiga que tiene nuestro paciente, el estrés, ansiedad, factores psicológicos que tiene nuestro paciente. Nuestro paciente tiene una estimulación nociceptiva persistente, la gastritis crónica, que no se controló, además todos conocemos que cuando hay un cuadro de polineuropatía diabética hay una desmielinización y también hay una sensibilización espinal y también central, la espinal y periférica. Entonces el doctor Romero ya menciona estos como factores condicionantes, ¿no? Que puede tener una persona. Y yo acá lo que quiero complementar es de que si bien nuestro paciente tiene una patología visceral, en este caso una gastritis, le he puesto una flechita en azul, tiene una condición neurológica por la neuropatía, diabética, ¿no? Que hace que haya una desmielinización y también una sensibilización a ese nivel.
Todos estos factores están muy relacionados y cada vez más, de una manera mucho más fuerte, con el estilo de vida y la alimentación. Hay muchas revisiones que relacionan trastorno del sueño y energía y fatiga con alimentación o estilo de vida. Insomnio con nutrición y estilo de vida. Estrés con nutrición y estilo de vida. ¿Sí? Y todos estos factores al final lo que causan, ¿qué es? Al final causan, la verdad, causan muchas modificaciones a nivel neurológico, neurobioquímico, estructural, endocrinológico, inflamatorio, inmunológico, y que lleva a un mecanismo de dimisión de dolor deficiente. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaría así? Todos estos cuadros se ha visto que pacientes en los cuales el tema de sensibilización central está presente, se ha visto que estos pacientes cursan con insomnio, disfunción articular temporomandibular, con ansiedad, eh, cursan con vejiga irritable o hiperactiva, con dolor crónico. O sea, son síntomas comunes dentro de la sensibilización central. Mi conclusión es de que todos los pacientes que vamos viendo nosotros tienen algún grado de sensibilización central, ya sea por un tema metabólico que viene a causa, ¿sí? Un tema metabólico como la hipertensión, la diabetes, un cáncer, sobrepeso, obesidad, una mala composición corporal, eh, un tema inmunológico, un tema metabólico autoinmune que es consecuencia de un estrés nutricional por excesos de cosas que nos está llegando, nos está bombardeando la alimentación actual, y también por deficiencias, por falta de buena hidratación. Un estrés ambiental me refiero a toxinas, metales pesados, toxinas, que nuestro cuerpo normalmente no está acostumbrado a gestionar. Psicológico, ¿no? El día de hoy el ritmo de trabajo, el ritmo de estilo de vida es a veces muy demandante. Entonces, todos estos, primero empezaríamos con los factores, estos factores de estrés, ¿no? Estos 4 factores de estrés que estarían generando un estrés físico y que también causan sensibilización central, y que a la vez esta sensibilización central nos hace más susceptibles a estos factores estresantes, los cuales condicionarán un problema metabólico, endocrinológico, inmunológico, estructural, por los diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, inicia la sensibilización central. Se ve que en estos pacientes hay una dificultad psicológica, cognitiva, emocional, volitiva. Hay falta de concentración, hay ansiedad, hay depresión, hay trastornos del sueño. Nuevamente, ¿qué especialidades ven estos problemas? El psiquiatra, el neurólogo, ¿verdad? Pero también por sensibilización central, nuestros pacientes pueden ser mucho más hipersensibles. ¿A qué? Al olor, sabor, sonido. Pueden ser más sensibles o ser más susceptibles también a cronificar un dolor o a percibir más dolor, ¿sí? Y también a nivel inmunológico, estos pacientes pueden tener varios cuadros de alergias. Le llaman sensibilidad química múltiple. Varios tipos de alergias. Por ejemplo, acá me llama mucho la atención un paciente con sensibilización central que tiene hipersensibilidad de olor, sabor, sonido. Lo vemos mucho en niños con autismo, ¿no? Eh, y posiblemente muchos de nuestros pacientes tienen una hipersensibilidad también a uno de estos factores, como en el caso de nuestro paciente, que él al dulce, primero que tenía una hipertensia ya, que el dulce no lo toleraba, ya tenía una hipersensibilidad a ese sabor. Tienen una hiperreactividad, un paciente con sensibilización central tiene hiperreactividad. Son pacientes que normalmente tienen icturia, se levantan 2 a 3 veces en la noche, aún no tomando suficiente agua, a orinar. Y podría explicarse por el tema cardiovascular o el tema nefrópata, ¿no?
por el paciente diabético, hipertenso que tenemos, pero va más allá. Yo he tenido pacientes que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes manifiesta, o sea, no tienen por laboratorio su valor de glucemia está por debajo de los 110, pero tienen nicturia, no tienen signos de edema, no tienen un factor de riesgo, más que simplemente están sensibilizados. Y yo me doy cuenta porque van teniendo alguno de estos factores. Ya son personas con mucha ansiedad, ya están tomando medicamentos, les cuesta concentrarse, son irritables, ya sufren de migraña. Ya veo alguno de estos puntos y cuando encuentro esto y digo, esto va como que va armando el rompecabezas y me está hablando de que un paciente, del que el paciente que estoy viendo tiene una sensibilización central en algún grado. Estos pacientes con sensibilización central tienen una hiperactividad, por ejemplo, emocional. Podrían generar más fácilmente estrés postraumático. Metabólica, son personas que rápidamente pueden pasar de un sobrepeso o una mala composición corporal, simplemente estando en buen peso, pero con predominio de grasa corporal o visceral, a pasar a una diabetes, hipertensión, a una enfermedad autoinmune, a una enfermedad degenerativa como una osteoartritis, etcétera, ¿no? O sea, tienen esa hiperreactividad. Su sistema inmunológico está como que está muy, muy hiperreactivo, ¿no? A nivel hormonal, son personas que pueden hacer hipertiroidismo en mujeres y luego pasar a hipotiroidismo. A nivel digestivo, eh, son las personas que tienen pues bastante cuadros de dispepsia, de gastritis, de estreñimiento o colon irritable, que es la combinación de estreñimiento y diarrea. ¿Por qué estreñimiento? Recordemos un poquito el sistema nervioso simpático y parasimpático. El estreñimiento es como que la activación predominante del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces acá como que hay un desequilibrio en el sistema nervioso central. Entonces todas esas cositas a mí ya me van señalando dentro de la historia, por eso es que es muy importante la anamnesis, las funciones biológicas, la historia clínica, cómo se percibe también el paciente, cómo está en su estado de ánimo, cómo está en sus hábitos, ¿no? También cómo está en su familia. Esta sensibilización central nos da también fatiga, lo que hay una enfermedad que se llama fatiga crónica, ¿no? Y la fatiga crónica hace que un paciente no tenga la menor voluntad de hacer ejercicio, porque en él posiblemente predomina mucho el dolor. A la larga, eso empieza un círculo vicioso también, de sarcopenia, sedentarismo, porque hay una mala composición muscular, una sensibilización espinal, también un síndrome complejo regional, y también insomnio. Una persona sedentaria normalmente tiene trastornos del ciclo vigilia-sueño. Pero ¿qué hay en común en todas estas enfermedades que a veces las tratamos de manera aislada? Por ejemplo, acá lo puede ver el psiquiatra, el psicólogo, por acá lo puede ver el pediatra porque es muy alérgico, o el inmunólogo, o el reumatólogo, también el fisiatra, el traumatólogo, ¿verdad? Por aquí lo puede ver, he tenido muchos pacientes que vienen ya con tratamiento, ya tienen un urólogo de cabecera, porque ya vienen con estos problemas. Un psiquiatra, con el gastroenterólogo, el endocrinólogo es muy frecuente, ahora cada vez más frecuente el tema del hipotiroidismo, la diabetes. Entonces normalmente vienen pacientes así tratados por diferentes especialidades. Y pues, que es la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia que nos predispone a muchas lesiones osteomusculares, que puede ser tratado tal vez por el traumatólogo, por el fisiatra. Y al final tratamos posiblemente eh, diferentes síntomas que podrían englobarse en un grado de sensibilización central, ¿sí? Eso es lo que yo he podido percibir en estos años. Y es lo que yo busco cuando voy haciendo la historia, hacer estas preguntas. Tener
regresar a lo que nos enseñaron en la universidad, de ver, conocer un poquito las funciones biológicas, de examinar la lengua, de ver las mucosas, buscar signos de deficiencias nutricionales, algunos otros factores de estrés. Es lo que voy buscando y algunos síntomas que pueden ser un común. Hay estudios y revisiones cuando nosotros vayamos buscando que, por ejemplo, en ansiedad hay una disfunción mitocondrial. En la nubla mental hay disfunción mitocondrial. En la sarcopenia hay disfunción mitocondrial. En la fibromialgia hay disfunción mitocondrial. En los pacientes que tienen hipotiroidismo hay disfunción mitocondrial. O sea, el factor común acá es la disfunción mitocondrial. Entonces, podría ser que la disfunción mitocondrial sea pues la respuesta a la respuesta para mí, a muchos tratamientos, a muchos planteamientos de tratamientos, incluso la explicación, porque la mitocondria lo que nos va a dar nos va a dar algunos sustratos para tener energía, sustratos para construir, pero también nos va a dar esa conductividad, esa carga electrónica que necesitamos, que es vital, ¿no? Que para poder, qué señal de estar vivos. Entonces, la mitocondria en sí, lo que necesita es tener todos los ingredientes para la biosíntesis en todas sus funciones. La mitocondria tiene varias funciones, una de ellas es el tema energético, ¿no? A través de la fosforilación oxidativa, del ciclo de Krebs, y para eso necesita muchos sustratos. Vamos a revisar un poquito de los sustratos. Y también necesita integridad. ¿Integridad en qué? En la membrana, a nivel celular. Entonces, cumpliendo esas dos condiciones, los sustratos para la biosíntesis y la integridad estructural, la mitocondria está bien. Pero si alguna de ellas fallara, eh, hay una disfunción a nivel mitocondrial primero. Esta tiene una fuerte conexión con el núcleo celular. Prácticamente tienen como un feedback bioquímico que hace de que si la mitocondria no está bien, genere mutaciones a nivel del ADN a nivel del ADN, lo que podría encaminar a dos vías. Una, donde nuestra célula muere porque simplemente no está cumpliendo su función. Normalmente esta muerte no genera un, bueno, perdón, muere por apoptosis, ¿sí? Por una muerte programada, por así decirlo. Nos quedamos sin células. La condición acá es de que esta célula debe ser reemplazada. Por lo tanto, la función mitocondrial debería optimizarse para que nos pueda reemplazar las células muertas. Esa es la primera función, la apoptosis, ¿sí? Mientras que la necrosis se daría y esta generaría inflamación o disfunción celular crónica. Lo que si fuera crónica podríamos pasar a pensar en una forma de cáncer, y si fuera una necrosis podría generar inflamación, ¿sí? Lo que yo he encontrado es de que en todas estas enfermedades hay en común dos cosas: disfunción endotelial, y hay una disfunción, mejor dicho, hay una disfunción mitocondrial que a la larga genera una disfunción endotelial. ¿Por qué menciono esto? Porque en ambas hay marcadores de estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, todas esas enfermedades que también en teoría serían también consideradas como síntomas. La diabetes, ¿es un síntoma o es un síntoma? ¿Qué me dice? Que el azúcar está elevado. La hipertensión es un síntoma donde hay una mayor resistencia vascular. La insuficiencia cardíaca, hay una falla en la bomba. O sea, cada uno es un síntoma, un signo, un síntoma. Todo esto genera, no solamente se da en estos órganos, ¿no? Según la enfermedad. Como todo nuestro cuerpo está interrelacionado,
generaría señales, sobre todo al sistema reticular ascendente, que tiene que ver pues con las funciones de regulación de ciclo vigilia, con, con temas de, con las funciones viscerales, y esto a la larga generar una sensibilización central, porque SARA, el sistema reticular ascendente, está conectado con todo, con casi toda la parte del cerebro, ¿sí? Entonces esto generaría a la larga una sensibilización central. Esa sería más o menos la vía, ¿no? Y tratando de integrar. Entonces acá, ¿qué hay? Mitocondrias disminuidas o mal formadas, y hay marcadores de estrés oxidativo en todas esas enfermedades, ¿sí? Hay muy pocos médicos conocen el síndrome complejo regional, la sensibilización espinal segmentaria, eh, muy pocos conocen la sensibilización central, por lo tanto, normalmente no lo ponen en estos diagnósticos, pero nosotros como médicos fisiatras sí conocemos, ¿no? Sí conocemos ese tipo manejamos esos diagnósticos, y una manera de integrar de lo que yo he podido ir leyendo en estos años es esto, ¿no? Todo empieza con una disfunción mitocondrial, eh, o muere nuestra célula por apoptosis programada, o hay una necrosis con todo un proceso inflamatorio. Si se muere, igual necesita una regeneración, una reparación. Eso intensifica el esfuerzo de las mitocondrias de las células por regenerar. Y si se inflama, ocurre mayor necesidad de la mitocondria, porque justamente la mitocondria es, como les comentaba, es la que va a formar eh, muchos precursores para otras actividades bioquímicas en el hígado, en el cerebro, en cada órgano donde se dé. Entonces, más o menos este es el cuadro, ¿no? El estrés oxidativo eh, que está presente en una disfunción mitocondrial. Es prácticamente su título. Una disfunción mitocondrial se diagnostica por los marcadores de estrés oxidativo, los que algunos ya conocemos como el colesterol, la hiperglicemia, la hemoglobina glicosilada, eh, marcadores inflamatorios del TGO, TGP, son también marcadores de estrés oxidativo, pero también hay otros marcadores que ahora lo colocan. Acá en Perú creo que todavía no se hacen, pero ahí tengo por ahí un cuadrito. Tal vez conoce usted algún laboratorio, pero la verdad no lo he visto acá en Perú. Entonces, el estrés oxidativo como marcador de una disfunción mitocondrial, ¿qué pasa ahí? Hay déficit en los complejos de la cadena de transportadores de electrones, hay una falla en la fosforilación oxidativa, hay una disminución en la producción de ATP, hay mayor generación de especies reactivas al oxígeno. Esto genera una disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial aumenta, tiene una relación de doble sentido con el estrés oxidativo. Esta disfunción mitocondrial no solamente afecta al sistema nervioso central, afecta a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Tal vez ahí entra un poquito la genética y el uso. Tal vez a los que tienen una predisposición a una gastritis, les provocará un problema más ahí. A los que tal vez tienen un gencito de hipotiroidismo, porque hay esas relaciones, por ahí vendrá el problema. Mientras que los que tenemos tal vez un tema muscular un poco más fallados genéticamente, por ahí vendrá el problema, ¿no? Y esta disfunción en sí, no solamente del sistema nervioso central, sino de muchos órganos, comienza a sensibilizar, a ocasionar una sensibilización central, ¿sí? Ahora, nos vamos a la siguiente fase. Ha habido estrés oxidativo porque aumentan los radicales libres, hay una disfunción mitocondrial. Este estrés oxidativo aumenta la oxidación lipídica, la oxidación de proteínas, la oxidación del ADN. Esta oxidación lipídica afecta la membrana celular, afecta la estructura. Y como lo comentamos hace un ratito, la mitocondria necesita una célula con bastante estructura. Es más, la mitocondria tiene una capa que también tiene una estructura similar a la de la célula. Entonces necesita que su
que los ácidos grasos que componen esa capa celular estén bien, no estén oxidados. Entonces, cuando hay un estrés oxidativo, esto empeora la situación. Hay una mayor oxidación lipídica, oxidación de proteínas, que ya no cumplen su función, o principalmente eso, y la oxidación del ADN provoca mutación. Además, hay un deterioro del tejido cerebral, pero como les digo, no solamente se da en el cerebro. Lo vemos porque el tema acá es sensibilización central, pero también se da en el músculo, se da en el riñón, se da en el páncreas, en todo lado. Y eso genera inflamación. Y si hablamos del cerebro, una neuroinflamación. Ahora, ¿qué otros factores podrían estar provocando un aumento de radicales libres que generarían un estrés oxidativo? Factores de riesgo ambiental, pre, peri, postnatal, ahí puede ser pues cómo ha estado nuestro embarazo, el embarazo del paciente, no del paciente, sino de la mamá del paciente, qué tipo de nutrición tendría, si ha tenido preeclampsia o no, qué tipo de embarazo, ¿no? Son algunos factores que en algunos pacientes se ha cumplido en la historia me ha ayudado a mí a llegar a un diagnóstico. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tengo una paciente que es una paciente que su mamá tiene 3 hijos, tuvo una pérdida espontánea, y esos 3 hijos, los 3 tienen algún grado de diagnóstico de ansiedad, depresión, algún problema de esos tipos. Y la mamá misma usa casi unos 20 años quetiapina por un trastorno psicótico. Entonces vemos que desde la mamá ha habido algún tema, y esa paciente ha venido ya con una cierta predisposición. Esta paciente viene por dolor un dolor crónico en el hombro, pero además viene con muchos problemas de salud, entre ellos el hipotiroidismo y un cuadro de fibromialgia diagnosticada y tratada también con medicamentos, y un cuadro de ansiedad y depresión crónico de hace casi unos 20 años. Entonces, vemos que hasta el embarazo, cómo llevamos el embarazo, va a predisponer a nuestros hijos eh, ciertas enfermedades, ¿no? Es un ejemplo nada más. A nivel postnatal, la alimentación, el ambiente, si había toxinas, no, metales pesados, etc. Factores genéticos, aquí entraría a tallar un poquito. Algunas literaturas refieren que solamente la genética nos podría definir en un 5 o 10%, el resto es medio ambiente, nutrición, todo lo que le llamamos epigenética. Todos estos temas generarían una mayor formación de radicales libres, o habría también una disminución del sistema antioxidante, lo que enmarcaría más el estrés oxidativo, eh, y que generaría todo lo que les estaba comentando. Les voy a explicar un poquito del sistema antioxidante, ¿no? Uno de los antioxidantes más poderosos, por no decir más poderosos, es el glutatión. Y nuestro sistema antioxidante tiene 2 vías, una enzimática y la otra no enzimática. La enzimática es por todos los derivados del glutatión. El glutatión es muy importante, se puede conseguir en algunos alimentos, pero dadas las diferentes agresiones ambientales por toxinas, plomo, mercurio, cadmio, aluminio, flúor, todas esas cositas que nos va llegando al cuerpo, a veces es plásticos, dioxinas, ese glutatión está como que sobreusado. Entonces tenemos la vía enzimática, la encabeza la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, el glutatión reductasa, y la vía no enzimática, que está dada por el glutatión mismo, el ácido alfa-lipoico, que también es un antioxidante que se puede conseguir en los alimentos, o en suplemento, al igual que el glutatión también, la vitamina C, que creo que es el más conocido, los carotenoides o complejo A, el complejo E, donde están incluidos los tocoferoles y los ah, tocotrienoles, se me fue un ratito, pero el complejo A tiene dos tipos de vitaminas E, por así decirlo.
toda esta vía antioxidante se apoya muchísimo en nutrientes como el zinc, el selenio, el complejo B, principalmente la B2 y la B3. B2 es la riboflavina, que tiene que ver mucho con el ARN, la riboflavina, por el nombre lo podemos relacionar, y la B3 que tiene que ver con la niacina, y la niacina tiene que ver con un componente que es muy importante en el ciclo de Krebs, el es NADH, me acuerdo de las siglas. A veces las fórmulas son bastante largas. Y los aminoácidos, como transportadores, como coenzimas. Por ejemplo, la vitamina B3, si bien se le considera como una vitamina, pero en sí tiene una formación bioquímica de aminoácidos. Entonces, esto es el sistema antioxidante que nosotros tenemos, que a veces puede estar sobreusado y en deficiencia, mientras que los radicales libres, nosotros formamos radicales libres de manera interna a través de la mitocondria principalmente, pero en sí de todo el sistema inmunológico. Y como sabemos, la mitocondria está en todas las células de nuestro cuerpo, todas, 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 salvo los glóbulos rojos. Y la mitocondria constantemente está haciendo fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, entonces está liberando, ¿no? Liberando radicales libres, moléculas que tienen ese electrón inestable que busca parearse. Y en momentos de infección, por ejemplo, de traumas, están los macrófagos y los fagos, los polimorfonucleares. Entonces, cuando hay y a nivel externo, están un montón de toxinas que se han agregado desde la revolución industrial, por así decirlo, pesticidas, medicamentos, hay muchos medicamentos que generan radicales libres, eh, que tienen preservantes, ¿no? Que están relacionados mucho también a la formación de radicales libres, radiación, contaminantes, el tabaco, el alcohol. Entonces, cuando hay un desbalance entre estos radicales libres y este sistema antioxidante, lo que va a pasar es un daño en la membrana, un daño en el ADN, un daño en las proteínas, hay una mutación, una alteración en la función celular y con eso podemos decir que el siguiente paso es la enfermedad, ¿no? La disfunción. Entonces, a lo que quería llegar es que hay cada vez más revisiones, esto es más o menos, bueno, el tema de la mitocondria ya se estudia desde hace casi 1900, sí, casi 150 años, pero como no había tantas facilidades a nivel de la ciencia, yo creo que ahora es mucho más, se está investigando más. Yo normalmente he encontrado esta información en el 2008 a través del primer libro que leí de este tema, que es lo que les comenté el otro día, que a mí me abrió la curiosidad a seguir desarrollándome en esta área y ir acumulando experiencias. Entonces, en el estrés oxidativo y la sensibilización central, hay estas cosas en común como los había mencionado: disminución de la cantidad de mitocondrias, la alteración de la morfología de mitocondrias, aumento de marcadores de estrés oxidativo y también una capacidad antioxidante disminuida. Hay bastante bibliografía, esos son los últimos marcadores que se han ido mencionando. Tienen varios, la verdad son varios marcadores, pero personalmente también se podría considerar, por ejemplo, cuando yo encuentro hemoglobina glicosilada en un paciente alterada, yo estoy viendo ahí que hay un estrés oxidativo. Si veo un paciente que hay un LDL elevado o colesterol elevado, también, porque me está diciendo que la mitocondria no está funcionando bien, ¿no? Entonces es una manera indirecta también de saber que hay disfunción mitocondrial. Entonces hay que tener en cuenta qué factores elevan el estrés oxidativo. El estrés oxidativo sí, se puede elevar por la edad, vamos envejeciendo y lo que normalmente se dice que nosotros nacemos normalmente con la mayoría de nuestras mitocondrias funcionales, la mayoría, porque dependerá del embarazo que hemos tenido, de qué tan buena alimentación ha recibido nuestra madre,
si esta madre no ha tenido hábitos nocivos como drogas, alcohol, si no ha tenido preeclampsia. Pero si ha tenido, nosotros ya venimos con lo que llaman el heteroplasmia. Homoplasmia es cuando la mayoría tiene un indicador, no lo recuerdo exactamente, tiene mayoría de las mitocondrias están funcionando ok. Heteroplasmia es cuando ya comienza a haber un aumento de las mitocondrias que están fallando, que están funcionando mal, un aumento de los marcadores oxidativos. Entonces, ¿qué factores elevan el estrés oxidativo? La edad, la deshidratación, estrés por deficiencias nutricionales, una mala composición corporal. Eso está sobreestudiado. eh, no solamente es el sobrepeso ni la obesidad, sino es la mala composición corporal. En una mujer deberíamos tener una composición corporal menor de 25% y un varón idealmente menor de 20% de grasa corporal. Eh, Otros indicadores indirectos están la medida de cintura y la cintura-cadera. La medida de cintura debería ser la mitad de la talla, máximo como la mitad de la talla de la persona. Por ejemplo, yo mido 1,65 m, entonces mi cintura debería medir máximo 82, ¿no? 82,5. Índice de cintura-cadera, el indicador es cuando es mayor de 0,8, ya te está diciendo que hay una mala composición corporal. Trastorno del sueño también aumenta el estrés oxidativo, la contaminación, como hemos mencionado hace un rato, las enfermedades infecciosas, agudas y también las crónicas, los factores psicológicos estresantes, el sedentarismo y también los deportes extremos, cuando no hay una buena nutrición, los medicamentos asociados al estrés oxidativo, omeprazol, ranitidina, las estatinas. Las estatinas, yo he visto también muchos pacientes con estatinas que no usan 3 meses ni 6 meses, van con 5, 6 años, 10 años de usar estatinas y vienen con dolor crónico. Y mientras no se retire la estatina y no se haga un manejo de la nutrición, ese paciente va a tener esa predisposición. Entonces, es una de las cosas que yo siempre les comento a mis pacientes. El uso de ansiolíticos, anticonvulsivantes, en especial la gabapentina, la rifampicina, la isoniazida, la colchicina y estrógenos sintéticos. Entonces, hay todo un tema, ¿no? Donde hay muchos factores, pero la buena noticia es de que nosotros, tal vez yo no puedo cambiar la edad de la gente, y posiblemente algunos factores genéticos, no lo voy a poder cambiar, pero la buena noticia es que todo el resto sí se puede cambiar, sí se puede mejorar y aportar a esa cadena antioxidante, ¿no? A esas vías antioxidantes para que contrarresten el estrés oxidativo. Si yo hago eso, ayudo a mi paciente a mejorar, ya sea dolor crónico o en este paciente, como van a ver un poquito la evolución, todos los puntos que hemos ido mejorando. Ahora, eso es una mejora continua, ¿no? O sea, toma su tiempo. Eh, Bien, entonces, ¿cómo sería la evolución de una enfermedad crónica según la medicina funcional? Primero hay una depresión nutricional y hay factores epigenéticos. Todo lo que hemos mencionado acá atrás, a partir de acá, desde la deshidratación hasta los medicamentos, todos son factores epigenéticos que podríamos manejar. Posiblemente los primeros signos y síntomas son bastante inespecíficos, ¿no? Una persona cansada, un dolorcito por acá, un dolorcito por allá, problemas de piel, de peso, problemas de digestión, alguien estreñido, alguien con diarrea crónica, problemas con el sueño. Ya te está señalando ahí que hay una acumulación de estrés oxidativo. Se está acumulando. Luego viene un cuadro de deficiencia. Este es un cuadro de deficiencia funcional. Y aquí siguen habiendo síntomas. Para la medicina funcional son síntomas, ¿sí? Simplemente te está hablando de que ya hay una deficiencia en la función de algunos órganos y por ende de algunos sistemas, pero simplemente está fallando un poquito la función, no mucho, fallando un poquito. Está en deficiencia, por así decirlo, ¿no? No está funcionando al tope.
Y ahí está, por ejemplo, ya es un paciente con gastritis crónica, como nuestro paciente, que fue lo primero que presenta o manifiesta como enfermedad, la ansiedad, la sarcopenia, la hipertensión, luego la diabetes con neuropatía periférica y ya hasta lo que vino ahora, ¿no? Que para mí ha sido un cuadro de sensibilización espinal, eh, donde hay un cuadro de sensibilización persistente por un cuadro visceral. Y en este estado, posiblemente ya hay marcadores oxidativos que se pueden evidenciar en la sangre. Posiblemente el paciente ya está en un estado que le llaman proinflamatorio o inflamatorio. Eh, y luego para la medicina funcional viene la disfunción. Acá ya el paciente, ya el órgano está funcionando mal y no solamente un órgano del sistema, sino son varios órganos, por lo tanto afectan varios sistemas y lo que podría generar síndromes. Y ahí es donde lo catalogan como síndrome sedentario inflamatorio, síndrome depresivo. El tercer síndrome sería el síndrome de disfunción ósea y el síndrome base, el síndrome de deficiencia nutricional. ¿Qué hay ahí? Hay neuroinflamación, daño endotelial, disfunción mitocondrial, apoptosis o disfunción celular. Esto hay en este cuadro y en este cuadro, en ambos. No es de que es el cuadro, la parte final, no. Se da en toda esta etapa, solo que el grado como que va avanzando y va mostrando la clínica mucha más intensa en la medida que pasa el tiempo y no se corrige esa, esa, ese desbalance oxidativo. Al final esto puede terminar en una falla, lo que en algunos pacientes pues, puede ser pues, un infarto, un ACV eh, complicado o alguna enfermedad terminal o cronificarse y dar dolor, ¿no? Casi todas las enfermedades dan algún tipo de dolor. ¿Y qué deficiencias nutricionales se dan según este enfoque, ¿no? Este enfoque funcional, nutricional que tenemos? En ambos cuadros, en el síndrome sedentario inflamatorio y en el síndrome de desequilibrio por estrés, o el síndrome de deficiencia neuroquímica, hay deficiencias en cromo. Ya les voy a mostrar un cuadrito más adelante. El cromo es uno de los nutrientes con mayor deficiencia según encuestas. El omega 3 también. La coenzima Q10, que se forma a partir de aminoácidos como la tirosina, y la acetilcoenzima A, que es sustrato también para el ciclo de Krebs. ¿Ustedes se acuerdan de la acetilcoenzima A? Entonces, para tener coenzima Q10, yo necesito tirosina y acetil-CoA. Para tener acetil-CoA, yo necesito tener otros ingredientes. Entre ellos, si mal no recuerdo, es la vitamina B3. Mm, también necesita, si mal no recuerdo, es la colina, si mal no recuerdo. Por ahí creo que tengo un cuadrito al respecto. Otro nutriente que se ha diagnosticado como deficiente en este síndrome, deficiente importantes, porque una deficiencia normalmente trae otras deficiencias. La vitamina D3 y aminoácidos como la arginina, citrulina y carnitina. La arginina es una precursora del óxido nítrico, la citrulina es un precursor de la arginina y la carnitina es un participante muy importante en el ciclo de Krebs. Todos estos aminoácidos contribuyen a que una célula eh, pueda gestionar adecuadamente los macronutrientes, las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Si alguna de ellas falla, vamos a tener las dislipidemias, la disfunción endotelial, todas esas cositas que la hemoglobina, la glicemia elevada, ¿sí? Entonces, esos aminoácidos son muy importantes. Y también nuestro sistema de antioxidantes. En ambos está súper disminuido. Y como les mencioné, los antioxidantes son varias, ¿no? Desde la vitamina C, minerales como el zinc, el selenio. El cromo también es considerado como un antioxidante. eh, vitaminas del complejo B, del complejo carotenoide y del complejo
de los tocoferoles y tocotrienoles, ¿sí? Esa parte de tocotrienoles no recuerdo si está bien dicho, pero sí, es un complejo, no solamente es una vitamina E, sino son varias formas bioquímicas. Entonces hay un montón de publicaciones que relacionan la nutrición, el estilo de vida y la relación con el dolor crónico y el impacto que tienen estas en el manejo. Acá, por ejemplo, hay la importancia de la nutrición como un factor en el estilo de vida, en el manejo del dolor crónico. Y acá hay una revisión. Son más de 1.400 publicaciones y acá pues algunas conclusiones, ¿no? De que hay un hay un vínculo muy fuerte entre el dolor crónico y la nutrición. Y sí, hay, por ejemplo, en este estudio, si mal no recuerdo, usan la análoga visual para ir calificando el manejo, si el dolor sube o baja con algunas actitudes que se incorporan desde el punto de vista nutricional. Igual acá, ¿no? Una intervención etaria para los pacientes con neuropatía diabética, un estudio controlado. Acá esta parte me interesa, me gustó mucho porque algo importante, no es de que funciona solamente la nutrición o no solamente los suplementos, no. Idealmente es combinar ambas cosas. Y en este caso combinamos suplementación, nutrición y manejo con procedimientos fisiátricos. Y si tuviera necesidad de otro tratamiento, es decir, un tratamiento multimodal, tal vez con otra especialidad, es manejarlo. Tampoco es no tomar los medicamentos, sino es ir a la par de los medicamentos, ir recuperando algunas cosas eh, resolviendo algunas cosas desde el punto de vista oxidativo, como les comentaba. Este estudio, por ejemplo, es de la B12, se suplementó con 1 miligramo de meticolobalamina a un grupo de 34 personas, a 17 solamente suplementación, mientras que a las otras 17 suplementación más dieta vegetariana, baja en grasas saturadas. ¿Quién mejoró más? El de la suplementación más la dieta. Y ese es un algoritmo de un tratamiento de neuropatía diabética periférica que lo encontré es del año 2023. Y acá es importante el algoritmo me encantó a mí también, es algo que yo ya lo he visto bueno, lo he estado ahí implementando. Primero se llega a un diagnóstico, ¿sí? A través de la anamnesis, de la historia clínica, y el primer foco es corregir deficiencias nutricionales, ¿sí? Y mejorar los síndromes de mala absorción y malnutrición. Justamente coincide con este paciente. Segundo, manejar factores precipitantes de deficiencias nutricionales. Por ejemplo, en este caso, algunos medicamentos. Porque yo continuaría con medicamentos si en algo le mejora al paciente, en algo lo hace percibir mejoría. Pero si no, y si al contrario siente que le aumenta la dispepsia, la flatulencia, busco modificar algo, o ajustar dosis, o probar, o ir agregando. Pero lo primero que hago es corregir deficiencias nutricionales. Eh, Al manejar estos factores precipitantes, me enfoco en los medicamentos. em, también podría enfocarme, por ejemplo, en algunas toxinas. Por ejemplo, este paciente trabaja en una empresa de plásticos y hay muchas toxinas, el PBA, hay muchos metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, relacionados a este tipo de industria, que posiblemente si le hiciéramos un estudio de metales pesados, seguro que encontraríamos. Y si no encontramos, igual, manda a la clínica y manda el factor de riesgo. Tercer punto, tratar las causas metabólicas. Es que primero corregimos el primero y segundo punto y normalmente mejora mucho la parte metabólica. La diabetes mejora el sueño, mejora la presión, baja el colesterol. Y si es que hubiera algo local, por ejemplo, en este caso, ya me enfoco en la parte de la sensibilización espinal, lo bloqueo, lo trato, desgatillo, le enseño a hacer movilidad, le incentivo al ejercicio, la exposición al sol, o sea, ya voy manejando cosas más locales.
Y bueno, en este algoritmo se hablan del complejo B. El complejo B es uno de los nutrimentos más estudiados en dolor. El complejo B en sí, tienen efectos neurotrópicos, neuroprotectores, analgésicos, antiinflamatorios, que ya se han podido evidenciar, tanto en terapias multimodales como en tratamientos monoterápicos. Entonces acá, dentro del complejo B, refieren que se trata el tratamiento sintomático del dolor a corto plazo en combinación con diclofenaco. Por ejemplo, ahí se ha visto una sinergia interesante con nivel de evidencia 2. Se ha visto nivel de evidencia 5, regeneración axonal. Yo sí lo he evidenciado en algunos pacientes con neuropatía diabética. Tengo una paciente actualmente con degeneración combinada subaguda y prácticamente ya está sin medicamentos, más que todo con nutrientes. Medicamentos alopáticos, si fueran necesarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dolor, los antidepresivos, gabapentina, pregabalina, que sí se ha evidenciado que hay pacientes que responden a ese tipo de tratamiento. La segunda, tercera línea, opioides y medicamentos tópicos. Y siempre hablar, pues, ¿no? Sobre la seguridad, los efectos secundarios de estos medicamentos. Normalmente lo que yo he podido revisar, y es también lo que propongo a los pacientes, es que vayamos, si queremos mejorar algo, que nos proyectemos a unos 6 meses de tratamiento nutricional, de cambio de hábitos, y les presento el camino tal cual es. No es un camino lineal. Hay momentos donde él recae, vuelve a subir, mucho depende del contexto familiar, el apoyo que tengan, la parte económica también. Porque si bien estos medicamentos que mi paciente, por ejemplo, ya estaba tomando son caros, no les da el seguro, eh, sumando costos, posiblemente les sale tan igual comprarse algunas vitaminas, pero tal vez hay otros pacientes que no tuvieran la posibilidad. Entonces, a ellos les doy también otras alternativas. En nuestro paciente, lo que le planteé es que íbamos a hacer procedimientos fisiátricos para trabajar la sensibilización espinal y vamos a hacer suplementación específica. Empezamos con lo general y luego fuimos avanzando. Y lo que buscamos cubrir eran algunas deficiencias relacionadas al cuadro clínico, por ejemplo, proteína, el paciente bajó de peso y en masa muscular, vitaminas, minerales, antioxidantes, probióticos y enzimas por el tema digestivo. Más que seguro tenía una pancreatitis crónica. La verdad, a veces es complicado a nivel privado mandar todos los exámenes de laboratorio, porque a veces los pacientes no tienen toda la economía para poder gestionar, ¿no? O el tiempo también. Pautas higiénico-dietéticas. En este caso, retiré la lírica, ranitidina, omeprazol, porque el paciente no sentía mejoría. No sentía mejoría con estos medicamentos y le pedí que se reevalúe constantemente con sus médicos tratantes de hipertensión arterial y diabetes y le indiqué que todos los días se tome la presión arterial y los niveles de glicemia para que cuando vaya a su consulta con sus médicos, ellos vean la variación de los resultados y ellos también puedan sacar sus propias conclusiones. Le hice bloqueos paraespinales en D2, D4, D7, D9, en el L1, L3, L5, aguja seca en puntos paravertebrales dolorosos, en trapecios, pectorales, también en la zona lumbar, lumbar, en los gemelos, pero poquitos, o sea, 1 o 2 puntos porque el paciente estaba con bastante hiperalgesia. En la zona abdominal, lo que hice es lo que también el doctor Changan refiere en uno de sus libritos, en un manual que tenemos, no sé si ustedes lo tienen, pero yo lo tengo, eh, que lo tradujo el doctor Nakasato. En la zona abdominal hice aguja seca en 2 puntos y el paciente sintió la sensación de desgatillamiento y le coloqué lidocaína al 2%, 1 cm en 10, en suero fisiológico a nivel subcutáneo, dibujando toda la zona de epigastrio hipocondrio. Conozco algo de la craniopultura taiwanesa, le puse puntos de ansiedad, que son las prefrontales, ahí le coloqué, y después del primer procedimiento, la verdad fue bastante agradable ver que el paciente
de lo que estaba con dolor intenso, se sintiera más tranquilo, refirió que el dolor había bajado casi un 50% en promedio, y sobre todo el del abdomen, ¿no? Posiblemente la combinación del suero fisiológico, la lidocaína, pero esa composición, esa componente general de ansiedad, de pesimismo, ¿no? ¿Cómo se fue en ese momento? Le hablé de las pautas, quedó en que iba a seguirlas, le hablé de algunas pautas generales que ahorita les voy a mencionar, y en cuanto al tema de suplementación, eh, uso un complejo B de 50 miligramos, que son dosis por encima del IDR, que es según lo indicado de requerimientos diarios mínimos. Por sobre eso está esta dosis. Hay en las farmacias y le indiqué una cápsula cada 8 horas. Esto normalmente se toma con comidas para una mejor absorción. Reforcé la B1, B6, B12, que es una mezcla antineurítica. Tenemos marcas acá en Perú también, de 10.000. Eso de 10.000 o 1.000 lo rige la cantidad de microgramos que tiene de B12. Le indiqué un intramuscular por semana, por un mes, o sea, 4 ampollas, y luego mensual, por una ampolla mensual por 6 meses. Nosotros recién vamos a cumplir 6 meses de tratamiento. Le indiqué citrato de magnesio. El magnesio con la vitamina D hacen sinergia para la mejor absorción de calcio. El magnesio es un fijador del calcio, al igual que la vitamina D. Y yo le indico citrato de magnesio por la presencia de calambres. Él refería a calambres intensos e insomnio. Y he tenido experiencias positivas en cuanto a mejorar esto. Viene en polvo, también viene en cápsulas, pero en este caso le indiqué en polvo, una cucharita en agua, que es 400 miligramos de magnesio, 1 o 2 horas antes de dormir. La vitamina D, 1.000 unidades internacionales, una cápsula cada 8 horas. Hay literatura que refiere que con 2.000 unidades es suficiente. Hay otras publicaciones donde se puede usar hasta 10.000 unidades por día para tratamiento en dolor crónico. Vitamina C como antioxidante, 1 gramo cada 8 horas. Hasta 3 gramos tiene un efecto, o sea, efecto antioxidante a partir de 1 gramo. Por lo que yo he revisado, tiene un efecto analgésico a partir de 3 gramos, antiinflamatorio también, antiviral cuando llega hasta casi los 10 gramos. ¿Sí? El omega 3. El omega 3 le indiqué que tenga que tener DHA y EPA en la relación de 200-100 o 2:1. El DHA tiene un beneficio a nivel del sistema nervioso y el EPA un efecto antiinflamatorio cardiovascular también. Entonces, una cápsula en el desayuno y en la cena, siempre en cuando fuera esa proporción. Las enzimas digestivas, yo a mis pacientes cuando tienen problemas de gastritis, les doy soporte con las enzimas digestivas. En las farmacias hay marcas, uso las de más altas dosis de 4.000 millones. Perdón, enzimas digestivas usan unas marcas que tienen varios tipos de enzimas, pancreáticas, por ejemplo, pancreáticas, ¿no? Una cápsula antes de cada comida por un mes y luego lo íbamos a reevaluar. Los probióticos hay de varias dosis. Este probiótico es de 4.000 millones, perdón. Un frasco antes de cada comida por un mes. Dosis se reevaluaron en cada sesión porque el paciente no es de que compró todo en una sola vez. Fue agregando. Y me preguntó, doctora, ¿con cuál puedo empezar principalmente para empezar? Y le indiqué pues que con el complejo B, la ampolla de la B1, B6, B12, con el citrato de magnesio y que le agreguen lo posible la vitamina C. Y la vitamina D, si en caso no me iba a salir a caminar, no iba a hacer los ajustes que yo le estaba recomendando, como ya no sé si ya iba a hacer. Entonces eso lo fuimos reforzando en cada consulta. Al final, actualmente toma desde hace unos 3 meses casi todos estos nutrientes, las enzimas digestivas y probióticos. El tratamiento fue por un mes
pero cuando el paciente tiene algunos compromisos sociales, y tiene que, por su trabajo de empresario, también se da un soporte con eso y desfiere bastante mejoría. Entre las pautas higiénicas, le di pautas de reeducación de sueño. Entre ellas está hacer actividad física. No todos lo cumplen, pero sí les indico, soy bastante clara en ese sentido. La exposición al sol, mínimo 15 minutos. Ejercicios de movilidad, caminatas. Le indiqué respiración histórica abdominal. Como es un paciente ansioso, ese dolor costal no solamente era por tal vez la sensibilización espinal del esclerotoma, ¿no? Que corresponde a las costillas, sino también porque los pacientes ansiosos pues tienen una respiración más external, más torácica, más clavicular, ¿no? Una respiración bastante superficial. Entonces, una forma de movilidad también es la respiración tóraco-abdominal, ¿no? Consciente. Y un automasaje diafragmático, porque está bastante doloroso en esa zona. Y la medición de glicemia y presión arterial a diaria y anotar. Dentro de las pautas dietéticas, tuvimos que ajustar proteína con suplemento porque él no tiene mucho apoyo de su esposa también trabaja, y bueno, como que el tema nutricional no, digamos como que no le puede apoyar mucho a su esposa. La hidratación de 2 a 2,5 litros, el paciente está cumpliendo eso. Aumentar crucíferas, entre ellas la col. ¿Por qué? Porque las crucíferas tienen unos factores, unos fitoquímicos que tienen efecto antiinflamatorio y que tienen un impacto bastante positivo y poderoso a nivel del ADN al activar así como tenemos una sección del ADN que se va a ver, que va a encargarse de nuestras características físicas, ¿no? Si mi cabello es negro, si mis cejas son negras, si mis ojos son azules o negros. Igual tenemos una oficina en nuestro ADN se encarga de la producción de antioxidantes, y justamente una de las moléculas de la col se encarga de activar a esa oficina. Hay estudios al respecto. Quitar grasas vegetales refinadas y agregar grasas saludables en las ensaladas y en las comidas, como la linaza, la ajonjolí, aguacate, aceite de oliva, el aceite de coco también, no lo puse acá, pero sí también lo indiqué. Quitar refinado, todo lo que es fritos, más aún con aceites, quitar glutamato, que es el ajinomoto, aceites vegetales refinados principalmente, ga- galletas empaquetadas, por ejemplo, y todo eso lo ha estado cumpliendo el paciente. En la casa el tema está en que no siempre su esposa la puede apoyar con el tema de las comidas. Esta es la foto de la primera sesión y esta es la foto de la última sesión, que fue el 5 de junio. Mm, ha habido tiempos en que ha podido venir. El primer mes vino una vez por semana, pero a partir de enero comenzó a venir cada 15 días. Ya se sentía bastante mejor. Lo que nos queda mejorar es un poco de los calambres y el tema de las hiperalgesia en las piernas, que si bien ha disminuido, pero aún todavía le incomoda, ¿no? Y él quiere seguir observando mejoras. Las sesiones más o menos es una vez cada 15 días. Y acá un poquito de lo que él me reporta en sus evaluaciones. Este es del mes de abril y también del mes de mayo. Sí. Eh, Verán que la presión está 114/60, 130/60. Ya no llega a otros medicamentos, y el médico que lo atiende le sigue indicando la misma pastilla, pero él ve que su presión está estable. Entonces, él por decisión personal ya decidió no tomar las pastillas. Yo le he puesto como condiciones que siga haciendo los ajustes en su alimentación. Pero si ve que hay un desarreglo, por eso es que tiene que tomarse todos los días, es consultar otra vez con su médico cardiólogo, ¿no? Y en cuanto a la glicemia, el propio paciente se ha dado cuenta que ha bajado su nivel de azúcar en sangre, y las veces que ha tenido picos de 120, 119 ha sido veces en que ha salido y ha comido algunas comidas especiales. Por ejemplo,
La papa, él se dio cuenta que la papa le eleva un poco el azúcar más rápido cuando las come en la noche y cuando sale a comer en la calle. Ahí tiene picos de glicemia elevada. Entonces, un poquito de la evolución. Las sesiones fueron una vez por semana hasta el segundo mes. En diciembre no acudió a citas por fiestas, por viajes, pero ya se sentía bastante mejor. De enero a marzo, cada 15 días, a veces las sesiones hacían una vez por mes, por su tiempo. Desde el segundo mes ya las molestias habían remitido un 60-70%. El paciente tiene menos rigidez en la marcha, sonríe, tiene una base de sustentación amplia. Ahora sí le evaluó el rombo es negativo. El dolor en espalda, el dolor abdominal, los síntomas de languidez, adormecimientos y dolor de mano remitieron. Se pueden reagudizarse un poquito cuando desordena su alimentación o tiene mucho estrés, pero no llega a un nivel anterior, no llega ni al 4, llega a un 2 o un 3, pero ya no como antes. Los síntomas digestivos han mejorado casi un 100%, las heces ya son de color normal. Si come carnes o fuera de casa, siente algunas molestias de dispepsia, pero ya es mínimo. También se estreñe si en caso no toma agua. A veces por su estilo de vida tiene ese tema. Y se eleva la presión arterial y la glicemia a 130/80/100 cuando tiene esos desórdenes en su alimentación. El sueño ha mejorado, ya no le despiertan los calambres, la presión arterial y glicemia van cursando con mejoría. Los mismos médicos le bajaron su medicación, pero el paciente no toma pastillas. Persiste calambre en pantorrillas en menor frecuencia e intensidad. Los ataques de ansiedad han disminuido. Los pensamientos tristes persisten, pero él se siente mejor. Le cuesta todavía hacer actividad física y agregarlo dentro de su rutina del día a día. No se expone al sol, le tenía mucho miedo al sol y esas cositas le están costando mejorar. Dentro de la hidratación, algunos puntos que tal vez podría contribuir. A los pacientes yo les calculo 30 por 40 mililitros por kilo de peso, por el peso saludable. Por ejemplo, este paciente su peso es 60, saludable, ¿no? Un paciente 60, 62 kilos, por eso es que se le recomienda llegar a 2 litros 400, o mínimo 2 litros. Y hay estudios, revisiones donde una persona bien hidratada disminuye su glicemia, su cortisol, mejora la función endotelial, baja la presión, mejora en el hematocrito fibrinógeno y además mejora los procesos cognitivos, la atención, la memoria a corto plazo. Y podría explicarse todo esto por el sistema renina-angiotensina. Como le decía, en la parte de sensibilización central funcionan todas las hormonas, no solamente una. Todas se pueden alterar o todas se pueden regular. Dentro de la parte de proteínas, yo calculo 1 a 1,5 gramos por kilo de peso saludable y para mí es muy importante la variedad porque yo busco que sus alimentos le faciliten aminoácidos esenciales. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Y resulta que los no esenciales requieren de los esenciales para formarse. Es decir, yo voy a formar en mi cuerpo no esenciales porque mi cuerpo tiene la capacidad de formarlas siempre y cuando tenga aminoácidos esenciales. Por eso es muy vital que nuestra alimentación sea de una muy buena fuente proteica. Está la proteína aislada de soya, están los huevos, las carnes, algunos lácteos, bajo en grasa, sin azúcar, eh, principalmente eso, ¿no? Y hay algunos superalimentos que podrían también contribuir, pero en general estos. El consumo de proteína es muy importante, está en relación a la sarcopenia, si es que no consumimos adecuadamente, al insomnio, a la diabetes mellitus, a la hipertensión y a la depresión, como vimos a todos los problemas que nuestro paciente tiene. Así que era muy importante mejorarlo. En Perú, en una encuesta, es la encuesta estadística nacional, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se refiere que los peruanos consumen menos de 40 gramos de proteína en promedio. Pensando que este paciente pesa 60 kilos, de manera saludable debería consumir mínimo 60 gramos, idealmente hasta unos 90 gramos de proteína. Por su tema familiar y también de trabajo, hemos tenido que coger el tema de suplementos. Él se apoya, toma 2 batidos de proteína, eh, 2 veces al día, en la mañana y en la noche para complementar su desayuno y su cena. ¿Sí?
hay bastante información al respecto también en la bibliografía. Y en los micronutrientes es importante la cantidad y la variedad y por ende la calidad. La verdad es un tema muy complejo, muy amplio. Nuestras tierras están sobrecultivadas, tienen varios contaminantes, entonces definitivamente hay cosas que se podrían hablar y si bien siempre va a ser mucho más saludable comer comida orgánica, pero a veces no siempre es asequible, ¿no? No todos pueden cultivar su propio huerto, no todos pueden conseguir su propia comida. Es un poco complejo, pero el foco acá es mejorar. Si no estamos en capacidad de usar la cantidad y la calidad de comida necesaria, tenemos que apoyarnos en suplementos. ¿Por qué? Porque hay estadísticas. Por ejemplo, hay en la encuesta de una encuesta de salud del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el nutriente con mayor deficiencia en la población es el omega 3, porque no comemos todos los días pescados o aceites esenciales como la linaza, por ejemplo. Cromo, por eso es posiblemente esa gran pandemia de diabetes. ¿Por qué no comemos cromo? Porque antes el cromo lo consumíamos o lo conseguíamos bueno, sí, de una fuente animal saludable, de libre pastoreo, ¿sí? Pero el día de hoy son animalitos que comen comida procesada, o sea, ya como también comida más seleccionada, ¿no? Entonces el cromo se puede conseguir en algunos alimentos en alimentos vegetales, pero principalmente también en las carnes, en las fuentes animales. Pero si estos animales no comen pastos o si comen pastos, esos pastos no están ricos en nutrientes, también ellos tienen deficiencias. El magnesio, por la misma situación, el calcio. El ser humano ha disminuido mucho su consumo de semillas, por ejemplo, o no llega a su requerimiento de proteína y en la carne también podemos conseguir calcio. Vitamina A, el 50%, o sea, cada 10 personas tienen 5 tienen deficiencia de vitamina A, la vitamina C, de cada 10, 6 tienen deficiencia de vitamina C. Y del complejo B en general, pero principalmente la B2. La B2 tiene mucho que ver con la reparación de mucosas, por eso es uno de los signos de la queilosis y también la glositis. Aunque en verdad de todo el complejo B son algunos signos que se podrían manifestar, ¿no? La piel seca, las mucosas secas, la lengua papilada. Bien. Dentro de los probióticos, bueno, esto es importante porque los prebióticos son todos los nutrientes que van a favorecer a nuestra biota digestiva. Y es que está muy relacionado la biota digestiva con el sistema nervioso. Le llaman el segundo cerebro. En nuestro sistema digestivo se forma casi el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. Y la serotonina tiene múltiples funciones, posiblemente incluso más de las que tal vez ahora conocemos. Y entre esas el estado de ánimo. Se ha visto que la serotonina del sistema digestivo no es la serotonina que penetra el sistema nervioso. Eso refieren, pero aún así tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Entonces, la verdad, todo esto es bastante complejo, pero sí hay mucha relación entre la digestión y la calidad de la digestión y el estado de ánimo y el sueño y todas esas cosas. Así que le recomendé al paciente que tenga ingesta de vegetales y si no, que continúe con suplementación de probióticos y de vez en cuando que tenga siempre un yogur griego o kombucha o kefir, ¿no? Que son algunos probióticos que podrían ayudarlo de manera casera, ¿no? En cuanto al por qué recomendar crucíferas, porque ellas tienen un factor, un fitoquímico se llama sulfurafano. Este factor activa a un segmento, a una molécula, NFR2. em, y estos dos unidos activan o despiertan o
ejercen una acción directa de estimulación sobre unos componentes del ADN que se llama elemento de respuesta antioxidante, ¿sí? Y además, pues, las crucíferas son los vegetales más densos en nutrientes de fibra, minerales. Entonces el paciente se hace, eso sí logra hacerlo de manera regular porque entendió que el tema digestivo es muy importante para él, para mejorar su sistema eh, emocional en general. Hay estudios, por ejemplo, la col, la zanahoria y la papa son alimentos relacionados mucho a la salud digestiva. Y por aquí hay un estudio donde se encontró que la col, dentro de los tres, es el más poderoso para prevenir gastritis, para regenerar úlceras, ¿sí? Y bien, y siempre la indicación de movimiento y vitamina D para favorecer el equilibrio, la coordinación, la salud osteomuscular, el drenaje linfático, la respiración, la oxigenación, regular el sistema inmunológico, mejorar el sueño, todo eso contribuye a mejorar el dolor. Y todos esos puntitos uniéndose van a mejorar el sueño, la calidad y la cantidad de sueño. Entonces un paciente mejora su sueño si está mejor hidratado, mejor nutrido, tiene una actividad física regular, tiene hábitos regulares de despertar y acostarse, sueño adecuado y luz solar. Hay algunos medicamentos que están relacionados al dolor crónico, por ejemplo la metformina y el omeprazol. Al parecer hay estudios, bueno, hay estudios donde relacionan la deficiencia de la B12 con estos medicamentos. Y la B12, como sabemos, es un nutriente antineurítico. Entonces, por ahí podría ser uno de los mecanismos por los cuales estos medicamentos podrían estar provocando una mayor predisposición a dolor crónico en estos pacientes que usan estos medicamentos. Y lastimosamente, pues es el tema de las gastritis. Dice que de cada 10 personas en Perú, el 80 tiene gastritis. O sea, ¿cuántas personas van a la farmacia a buscar un antiácido, un medicamento para controlar ese problema, ¿no? Muchos no van al gastroenterólogo. Eh, igual en el tema de la diabetes, aunque ahí es menos raro la automedicación, pero hay muchos pacientes diabéticos con gastritis. Por otro lado, también las estatinas. De cada 10 personas, 4 personas están con algún nivel de dislipidemia y se ha visto que las estatinas también tienen relación en este caso, con la deficiencia de Q10, la coenzima Q10, y que eso haría de que tenga aumente el riesgo oxidativo en esta enfermedad, en las dislipidemias. Y cuando hay mayor oxidación, vemos que hay predisposición a todos estos problemas. Entonces, en suplementación en dolor crónico, lo que normalmente yo uso es el complejo B. Busco un complejo B general que tenga una dosis por encima de la dosis recomendada. Em, la vitamina y del complejo B, según la situación del paciente, le voy reforzando en algunas vitaminas B a un poquito más de dosis. Por ejemplo, la B1, que es la tiamina, si fuera una persona que ha tenido alcoholismo crónico, por ejemplo. La B3 si es una persona que tiene un componente emocional severo o una afectación en la piel marcada. Recordemos la pelagra, ¿no? Donde hay una afectación en la piel, una dermatitis, eh, una alteración tipo demencia, esquizofrenia y, y muerte, ¿no? La B6, la piridoxina, que también es una vitamina B antineurítica, tiene mucho que ver con el uso o la gestión de la grasa, de los carbohidratos y de los lípidos. La B9, el ácido fólico, que tiene que ver con el ADN, eh, con el sistema nervioso, la B12 también, que es antineurítica, se refiere a un efecto también reparador a nivel del axón. La vitamina C por vía oral, la vitamina D3, el omega 3, el magnesio, en su forma de citrato principalmente o biglicinato, que son las que más se consigue acá en Perú, y el electronato
La verdad no he encontrado. Una vez nomás lo he encontrado acá en Perú en una farmacia. Posiblemente ahora haya, pero con citrato y glicinato me va bien. El ácido alfa lipoico o ácido tióptico, que es un antioxidante, le llaman el antioxidante maestro, porque ayuda a que otros antioxidantes se preserven en calidad y en cantidad. La arginina, que también le llaman el aminoácido maestro, la arginina, que es la precursora del óxido nítrico, gracias a ella se, se puede lograr mayor oxigenación en nuestro cuerpo, por ejemplo. Y cromo, si es que el paciente no mejora las pautas de alimentación, le es muy complicado aumentar su proteína, o hay otros factores, le voy agregando suplementos. Todo viendo costos, ¿no? Y viendo, escuchando también al paciente. Un poquito del efecto neurotrópico y neuroprotector de las vitaminas B. El líder que la dosis diaria recomendada, la ínfima dosis recomendada, y la dosis que yo uso normalmente, de 50 a 100 miligramos por día. Esto puede ser por 3, por 6 meses, por ejemplo, que es el tiempo que algunas revisiones recomiendan para ver cambios en el nivel de neuropatía. Y también he encontrado revisiones donde se puede prolongar el tratamiento hasta 2 años. Tal vez no con una finalidad curativa, pero sí de una finalidad de que el paciente tenga una mejor calidad de vida y gestione mejor las dolencias neuropáticas, lo que hemos comentado. ¿En qué participa? La glicólisis, ciclo de Krebs, es como coenzima del piruvato de deshidrogenasa. Su acción en el sistema nervioso se encarga de la energía del sistema nervioso, de la síntesis de ácidos nucleicos, de la síntesis de mielina. ¿Cuál es la afectación clínica que nos va a dar? Neuropatía, parálisis, polioneuropatía sensitiva, beriberi, neuropatía alcohólica. La B3, yo la uso entre 500, he usado entre 500 miligramos por día, pero también he llegado, por ejemplo, hasta 5 gramos al día. Y estos son todos los mecanismos en los que les podría participar. Su efecto neurogénesis, lo que les decía, el agonista receptor NMDA, que tiene que ver con neuroplasticidad y también dolor. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la clínica que podría manifestar? Neuropatía asociada a pelagra, pero no siempre. Por ejemplo, hay gente que puede tener ansiedad, depresión y estar relacionada con deficiencia de B3. Mejoran bastante. La piridoxina es todos los niveles que participan. Normalmente he usado dosis de 50 a 100 miligramos por día o hasta 300 miligramos por día. Muy pocas veces he llegado a 600 miligramos por día, muy pocas veces. La bibliografía refiere que hasta 500 miligramos por día es lo ideal. Yo una vez nomás he llegado a 600 miligramos por día, porque ahí es donde se notó la mejoría de la paciente. Y el tratamiento ideal se recomienda que la piroxina en alta dosis se use hasta 6 meses en promedio. Hay muchas causas de neuropatía, ¿no? Por ejemplo, he tenido una paciente que usaba isoniazida, es médico, usaban isoniazida por prevención porque ella trabajaba en el programa de tuberculosis. Entonces, y además tenía dolor crónico, pero yo pienso que es por el uso crónico de la isoniazida. Tantos años trabajando en el programa que al final yo creo que uno de los factores que ha hecho de que ella tuviera dolor crónico fue eso. Bueno, la B9. En el caso, cuando hay deficiencia de B12, tiende a haber una homocisteinemia. Y cuando hay una homocisteinemia, comienza a haber más afectación de la B9. Acá hay bastante relación entre eso. ¿Por qué? La homocisteína, a ver, ¿cómo es? La homocisteína tiene que convertirse a metionina, pero si falta la B9, no pasa eso. No pasa eso. Y si falta la B12 también, por otra vía bioquímica. Justo acá, la homocisteína, homocisteína a metilmalonil coenzima A.
Entonces, acá esta es la manifestación clínica. Entonces, son las vitaminas B que se podrían usar. Hay estudios que tratan de esta dosificación. Esta es la B1, B6 y B12 como tratamiento neuroprotector de forma intramuscular, intravenoso o también vía oral. La verdad, yo hasta ahorita no he visto efectos secundarios, pero acá refieren algunos, ¿no? Sobre todo los de aplicación parenteral. Mm, La dosis objetivo de 50 a 150 miligramos, también igual, acá están las dosis máximas. El ácido alfa-lipoico de 600 miligramos y la dosis máxima de 1080 miligramos. Yo personalmente no he usado ácido alfa-lipoico todavía para dolor, porque con la base, como que las personas han mejorado. Y acá hay otros estudios clínicos del uso de vitamina B en dolor lumbar. Se ve un gran efecto cuando se hace sinergia con el diclofenaco, por ejemplo, en dolor lumbar. eh, Principalmente ahí. Y hay algo específico, por ejemplo, la B12, he tenido también muy buena experiencia con la B12 como monoterapia en algunas crisis algunas regularizaciones de dolor, principalmente la metilcobalamina. Cuando es en inyectable, ya sea intramuscular, principalmente acá en Perú, he usado la hidroxicobalamina, pero por vía oral siempre busco que sea metilcobalamina, que según estudios se absorbe mejor. ¿Y qué efectos he podido observar? Alivia el dolor, lo he visto en migrañas, en dolor lumbar también, mejora las parestesias, la alodinia. eh, la intervención, tratamiento 4 semanas por vía oral. La dosis idealmente puede ir de 1 miligramo a 5 miligramos. Alivio de claudicación neurogénica. eh, la alivio de claudicación sin mejora de otros signos. ¿En qué patología? En dolor y claudicación neurogénica en pacientes con estenosis lumbar. Metilcobalamina por 6 meses y oral como acompañante de medicación. Y la disminución de dolor según la escala de Obesch y VAS en pacientes con dolor lumbar inespecífico, que es prácticamente lo que vemos nosotros. Metilcobalamina por 2 semanas intramuscular. Acá en Perú no he encontrado metilcobalamina intramuscular, así que uso yo hidroxicobalamina. Listo. Esto es vitamina B12 usado con otros agentes para el dolor en pacientes con neuralgia de trigémino, reducción elimina el dolor, disminuye y elimina el dolor. Alodinia también, en este caso subcutáneo. Disminución de intensidad y mejora de calidad de vida según la escala numérica de dolor en neuralgia glosofaríngea junto a gabapentina y tramadol. Nutrimentos con efectos antioxidantes, además del complejo B, tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Normalmente llevo a dosis de 1 a 3 gramos. En algunas ocasiones he podido usar un poquito más, pero normalmente acá. Ayuda a la síntesis de colágeno, formación de catecolaminas, expresión génica, tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y neuroprotector. La implicación clínica, hay pacientes que tienen ansiedad, irritabilidad, hipertensión, anemia, sangrado, dolor. Yo veo eso y la vitamina C para mí es una alternativa, una de las primeras alternativas para usar. La vitamina D3, eh, recomiendan de 1000 unidades internacionales cada 8 horas como mínimo, o ahí para situaciones más graves, poder ir a dosis más altas de 200 a 600 unidades internacionales por kilo de peso. ¿Sí? Son dosis bastante altas. Yo he usado de 1000 unidades, he llegado hasta 6000 unidades, en una ocasión tal vez hasta 10000 unidades, para ir encontrando mejoría. Regula síntesis de neutrofinas, inhibiendo el INOX, regulador de estrés oxidativo. Y lo que se ha visto en estudios es de que a mayor de 3 en sangre hay menor dolor. Sí, es totalmente. ¿Y cuál es? Si la persona tiene mayor de 75 nanómetros por litro o 30 nanogramos por litro, eh, tiende a tener mayor dolor crónico. Y cuando tiene menor
A ver, ¿cómo es esto? Tiene, esta de los pacientes cuando tienen mayores de 70, a mayor vitamina D3 en sangre, ¿sí? Esto es lo ideal, mayores de 75 o de 30 nanogramos por litro. Pero tienen mayor dolor crónico cuando tienen menor de 20 nanogramos por litro. Es decir, una relación inversa a la valoración, a la escala visual de dolor. Si yo veo un paciente con fatiga, dolor, depresión, vitamina D3. Omega 3, igual de 500 a 3 gramos. No he encontrado una cifra de las dosis, pero también está muy relacionado. Si el paciente tiene fatiga, depresión, irritabilidad, ojo seco, dolor crónico, obesidad, omega 3, una de las cosas que se le puede complementar. El triptófano, la dosis entre 500 y 500 miligramos hasta 4 gramos por día, es precursor de melatonina, serotonina, de niacina, y tiene que ver en la participación de transportadores de electrones. Regula el ritmo circadiano, ese es el valor sérico. Igual, si hay un paciente con ansiedad, depresión o fatiga, es una de mis alternativas. El magnesio, eh, se puede ir de 400 miligramos por día hasta 1500 miligramos por día, o incluso hasta 2 gramos se debe llegar a usar. Estabilizador enzimático del ciclo de Krebs, antagonista del calcio. Y si yo veo un paciente con fatiga, dolor, hipertensión, diabetes, calambres, mioclonía, fasciculaciones, arritmia, insomnio, es uno de los suplementos que voy a mejorar, a buscar a mejorar en el paciente. Conclusiones y algunas recomendaciones. La mejora de la nutrición y los hábitos de estilo de vida impactan positivamente el manejo de dolor por sensibilización espinal y neuropatía diabética. La suplementación con nutrientes específicos ayuda al paciente por su efecto antioxidante, facilitadores en el metabolismo inflamatorio. Evitar las polifarmacias, no hay fármaco que cure, esa es la realidad. Pero sin embargo, el seguimiento y acompañamiento médico es importante para transitar hacia el ajuste de nueva dosis o medicación con menos efectos adversos. La educación del paciente sobre alimentación y estilo de vida hace que se convierta en un agente activo en la mejora de su enfermedad. Y es lo que voy viendo con mis pacientes. Nos puede tomar un poquito más de tiempo, en mi caso la consulta me toma un poco más de tiempo, pero veo que mis pacientes ya pueden tomar mejores decisiones en su estilo de vida. Y si tienen alguna pregunta, me tienen a mí como referencia para poder orientarlos un poquito. Y entre los dos, paciente y yo, ir viendo lo que mejor le convenga, ¿no? Algunos libros que a mí me incentivaron a entrar más en este mundo, probar, intentar, buscar alternativas. El primer libro, Salud y Riqueza, fue justamente un seminario del doctor Luis Narro, que se dio en Ecuador, donde también estaba a la venta su libro, así que lo compré y me encantó. Yo desde ahí decidí involucrarme con todo lo que tenga que ver con la nutrición, el ejercicio, la suplementación. Este libro, si bien este señor es un médico naturópata, no es un médico ortodoxo, pero tiene bastante información y la bibliografía que pone me indujo a leer esta revisión y a buscar un poco más de información sobre plantas. Y este es alguno de los libros, porque son varios, y el último que estoy leyendo es este. La B12 se lo estoy leyendo desde, ya prácticamente lo estoy terminando, y es muy interesante. Por ejemplo, la B12, no solamente es suficiente dosar B12 en sangre, también es importante medir el nivel de homocisteína y medir el ácido metilmalónico en orina. Y otro punto importante de la B12 es de que, igual como en la D3, a menor valor sérico de la B12, mayor relación con enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares. Por eso es que en este libro propone que la dosis, incluso allá hay protocolos en Estados Unidos, no en todos los centros, porque ahí creo que funcionan como estados independientes, pero hay algunos estados donde la dosis, el valor sérico mínimo de la B12 es 400 miligramos por litro, perdón, 400 microgramos por litro en sangre. Si encuentran menos, es deficiencia.
lo que hasta hace poco todavía se consideraba por encima por recién insuficiencia B12 por debajo de 200 microgramos por litro. Y se ha visto que mientras el paciente llegue, cuando empieza un tratamiento para el dolor neurológico, inmunológico, llega a 800, a 1000 microgramos por litro, está en mejores condiciones, evoluciona de manera favorable. Y bueno, yo también lo he visto, he visto. Tengo ahora una paciente con, según la B12, 1800 microgramos por litro. Pero en ese nivel es que hemos encontrado que sus migrañas han mejorado, el cuadro de ansiedad que tenía ha mejorado bastante. Y bueno, o sea, son cositas que uno va viendo, ¿no? Son particularidades de cada paciente también. Y es, bueno, yo creo que es un ir aprendiendo constantemente, ir probando, porque al menos de esto todavía creo que faltan más experiencias, ¿no? Y listo, muchas gracias. Esta es una frase, ¿no? De Thomas Edison. Un médico del futuro no receta medicamentos, sino que sus pacientes se interesen en el autocuidado de la estructura humana, en una dieta adecuada, en la causa y la prevención de las enfermedades. Y eso a mí me emociona mucho porque yo sé que eso va a ser, va a pasar, está pasando. Y según el Premio Nobel de Medicina, de Bioquímica, Leonard Pauling, no existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Muchas gracias.